muy buenos días a todos. Dios les bendice en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros a este tiempo de devocional, tiempo de recibir la palabra de Dios, el consejo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros el día de hoy. Amén. Amada familia, muy buenos días, bendiciones. Qué bueno una vez más estar en compañía de ustedes, sobre todo la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios y de nosotros como familia. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos el día de hoy. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. En tus manos, amado Rey, colocamos este día, Padre. Todos nuestros hermanos, amigos, familia, a todos los presentamos delante de ti y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú hagas conforme tu voluntad con cada uno de ellos, Señor. Padre, que a medida que recibimos tu palabra, Señor, esa palabra que trae vida, que trae transformación, Señor, sea esa palabra que sane no solamente nuestra parte física, sino también sane nuestra área emocional, Señor. Que sea esa palabra que transforme nuestro corazón y que quite todas aquellas cosas negativas que no nos dejaban crecer, que no nos dejaban avanzar. Y que cada día a través de tu palabra nuestra fe sea firme, Padre. Nuestra fe sea más sólida, más permanente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por este tiempo devocional. A ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Estamos hablando acerca de esa herramienta, de algo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros en una buena medida y que cada uno de nosotros debemos hacer crecer, y es la fe. Y el día martes estuvimos hablando, el día jueves anterior, estuvimos hablando acerca de las clases de la fe y hablábamos acerca de la poca fe. El Señor Jesús le dijo a los discípulos y a varias personas, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Y qué es la poca fe? La falta de confianza, el haber creído sin hacer aquello que se había creído. Y quiero que vayamos a San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más que a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y el título es El afán y la ansiedad, y es algo que amenaza aún la propia fe. Y dice el Señor, les está diciendo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Acaso nosotros no sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros? Y dice la Escritura, no os afanéis por el día de mañana. Era algo que hablábamos el día domingo y ayer en el OAS. No os afanéis por el día de mañana. Entonces, ¿qué debemos tener por el día de mañana? La fe. Y cuando llegue el día de mañana, entonces tendremos el afán necesario para cada día. Dice la Escritura, basta cada día su propio mal, su propio afán, su propia preocupación. Entonces es algo que hace que los hombres, las mujeres tengan esa poca fe. Ahora, el hombre y la mujer de poca fe se desespera y no resuelve,
sino que se queda estancado ante las circunstancias difíciles de la vida. Mira San Mateo capítulo 8, versículo del 23. Mira lo que dice la escritura. Dice la palabra del Señor, y entrando él, refiriéndose al Señor, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Entonces mira lo que allí dice el Señor, les dice, hombres de poca fe. ¿Dónde quedó la fe? Nuevamente volvemos a la situación de la barca, nuevamente volvemos a la situación de la prueba de la fe que había ahora en ellos. ¿Y qué era lo que debían hacer los discípulos? Si no era aplicar lo que en tierra firme habían aprendido. Toda la palabra que nosotros recibimos, tarde que temprano va a ser puesta en prueba. Amén. Tarde que temprano va a ser puesta a prueba esa palabra. Sí, entonces, hace 8 días, la semana pasada, hablábamos del endemoniado, ¿no? Sí. Cómo los discípulos no pudieron echar fuera de ese endemoniado lo que había en él. Y el Señor les reprende. Y aquí vuelve y sucede exactamente lo mismo. Una circunstancia diferente, un momento totalmente diferente, pero el Señor nuevamente se refiere a ellos y les vuelve a decir, hombres de poca fe. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? Anoche hablábamos acerca de la actitud tan importante que es la gratitud. Y aquí, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a las circunstancias? No podemos permitir que en nosotros haya esa poca fe. Siempre les dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Acaso Dios está buscando una cantidad de fe? ¿Qué es lo que busca entonces Dios? Mira lo que dice San Mateo 8:10, allí mismo. Dice la palabra del Señor, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Léelo un versículo anterior para poderlo... Estamos hablando acerca del centurión, ¿no? Sí. De cómo el centurión tenía uno de sus soldados enfermos y él acude al Señor y le dice al Señor, Padre, simplemente ve, envía la palabra y mi siervo será sano. Dice, porque también... Dice, y Jesús le respondió, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice, aún en Israel no he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que busca entonces el Señor Jesús? ¿Qué es lo que está buscando en nosotros? Si dice no he hallado, o sea que Él está buscando. Dice no he hallado es porque busca. ¿Qué es lo que busca en ti? Busca en nosotros. Esa fe, la fe necesaria para hacer un milagro, la fe necesaria. No es que Él no tenga el poder, Él tiene el poder para hacerlo. Pero recuerda que la herramienta que Él utiliza de nosotros es la fe. Esa es la herramienta que el Señor utiliza. Así como la herramienta que busca el maligno, el diablo, es el temor y es la incredulidad. Lo que el Señor busca de nosotros es la fe. Igual aquí lo que vemos es que el centurión tenía una convicción total. Tenía una certeza en su corazón que el Señor podía declarar una palabra y con solo que dio el Señor Jesús declarara la palabra, su siervo iba a ser sano. Entonces no se trata de las montañas de fe que podamos tener, sino de la convicción que debe de haber en nuestro corazón de creer que Dios puede hacer el milagro, que Dios es Dios soberano y Dios hace el milagro. Por eso dice el pastor nos está compartiendo que el Señor estaba buscando personas de fe y es lo mismo que pasa en este tiempo. Dios estaba buscando personas convencidas, que tengan una convicción, que tengan una certeza, que tengan una seguridad, que cuando van al secreto, allí hayan la respuesta, que cuando claman al Señor, los oídos del Señor están abiertos para escuchar nuestras oraciones. Eso es lo que está buscando el Señor, un pueblo con convicción. Ahora mira lo que dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
¿Qué era Israel entonces para el Señor? ¿Y quién era Israel? Si no era el pueblo de Dios. El pueblo donde los escogidos, donde debía haber más fe. Pero ¿dónde halló la fe necesaria para un milagro? En un centurión, en un gentil. En un hombre romano. Imagínense. Entonces, qué confrontante es. ¿Por qué razón? Porque muchas veces encontramos más fe en el de afuera que ni siquiera en nosotros mismos. Tienen más fe y más convicción el de afuera, ¿sí?, que ni siquiera nosotros mismos los que conocemos del Señor. Y eso confronta. Dice, no he hallado ni siquiera en Israel tanta fe. Y se supone que el pueblo de Israel era un pueblo que había sido o que es instruido, que la palabra nos enseña, ellos eran instruidos en la palabra desde muy temprana edad. Entonces, ¿cómo es posible que aquellos que conocían las escrituras, que aquellos que conocían a ese Dios que liberó a un pueblo de la esclavitud, no hallara él fe? Entonces no se trata de qué tantos años llevamos en el Evangelio, qué tanta doctrina qué tenemos, tanta conocimiento de la palabra, porque muchas veces no ha sido nada más sino algo académico que lo encerramos en nuestra mente y no en nuestro corazón, algo de un conocimiento. Pero recuerda que no solamente es conocimiento, sino también la sabiduría para aplicar el conocimiento en cada uno de nosotros. Entonces esta palabra nos tiene que hablar mucho a nosotros. Señor, que en mí sea hallada la fe necesaria para poder hacer ese milagro y que Dios haga ese milagro en cada uno de nosotros. Amén. Culpamos a Dios, culpamos las situaciones, pero es el Señor que lo que está confrontando en esta mañana en nuestras vidas es que tanta fe nosotros tenemos. Que no seamos de los que el Señor nos va a decir, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, los vientos se levantaron, los mares rugieron, hombre de poca fe. No pude sacar un demonio, hombre de poca fe. No, Señor, yo quiero que sea hallado con la fe, con esa fe necesaria para que tus maravillas, tus milagros se manifiesten en medio de nosotros. Y que debemos hacer de la palabra una palabra rema, una palabra que salte para nosotros a vida. ¿Por qué? Porque es muy confrontante saber que era un pueblo que conocía a Dios. ¿Cuánto nosotros conocemos del Señor? ¿Cuánto conocimiento escritural hay en nuestra mente y hay en nuestro corazón? Y qué tanto de todo lo que hemos aprendido, aquellos que llevan años como aquellos que llevan poco tiempo igual, qué tanto de todo lo que hemos aprendido verdaderamente está atesorado en nuestro corazón y lo estamos poniendo por obra. Debe de ser confrontante. ¿Por qué? Porque aquí vemos, y la Biblia, si nosotros revisamos los evangelios, la fe no solamente se aplica a una sola área de nuestra vida, la fe se aplica para todas las áreas de nuestra vida. Lo vimos la semana pasada y hoy nuevamente la palabra nos está hablando de ello. Nuestra fe va a ser puesta a prueba en todas las áreas de nuestra vida, ministerial, familiar, de salud, personal, económica, ¿verdad? De aquellos planes, de aquellos sueños, de aquellos deseos que estaban en nuestro corazón. Muchos a este tiempo, no, ¿yo para qué proyecto para el próximo año? ¿Quién sabe si para el otro año esté vivo o esté muerto? La pregunta es, ¿y qué pasó con tu fe entonces? ¿Qué pasó con esos sueños? ¿Qué pasó con esos anhelos? ¿Qué pasó con esa fe que estaba tan fija, tan establecida, tan firme en enero? O sea, se acabó la fe y por eso ya no tienes un proyecto de vida para el año 2021. Entonces sí, definitivamente sí, debe de confrontarnos la palabra en este día, de decirle al Señor, Señor, verdaderamente, ¿qué tanta fe hay en mi corazón? ¿Qué tanto yo creo de todo aquello que he sido instruido? Amén. Y vamos a ver otra clase de fe. Entonces ya vimos la incredulidad, ya vimos la poca fe. Ahora vamos a ver la fe circunstancial. La fe circunstancial, y es la fe circunstancial es aquella que tiene una persona y al enfrentarse a alguna circunstancia adversa comienza a moverse en sus propias fuerzas y comienza a fluctuar. Esta palabra viene del griego que significa inestable, inconstante, de doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo nunca va a poder llegar a prosperar. Va a avanzar, va a caminar, pero no va a poder ser constante y poder permanecer hasta el final, sino que tal vez va a avanzar, pero no en la medida en que Dios quiere que se avance. Amén. Recordemos a Pedro cuando caminó sobre las aguas.
Por un momento creyó, pero luego comenzó a dudar y se comenzó a hundir. En San Mateo capítulo 14, mira lo que dice la palabra. En San Mateo capítulo 14, versículo 22. Versículo 22, mira lo que dice la escritura. Dice la palabra, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces dice la palabra que los vientos eran contrarios. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha levantado por esos tiempos como esos vientos contrarios? Esos vientos fuertes, esas tempestades. Y dice la escritura que fue cuando el Señor se levantó en medio de esa tempestad, en medio de esa barca. Y hubo un hombre que se llamaba Pedro, que ya todos lo conocemos, y dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Pero Pedro por un momento vio las circunstancias, dudó y se hundió. ¿Pero de qué dudó Pedro? ¿De qué dudó Pedro? ¿Por qué Pedro cayó en incredulidad? ¿Pedro acaso dudó de Jesús o dejó de creer en Jesús? No. Pedro siguió creyendo en Jesús. Pedro no dudó de Jesús, dudó de la palabra que salió de la boca de Jesús. Nosotros podemos creer en Dios, podemos creer en Jesús, hermanos, pero muchas veces dejamos de creer en la palabra de Dios, la palabra que el Señor nos ha dado. No podemos tener una fe circunstancial. ¿Qué era lo que sucedía? Venían ellos de una campaña, ellos venían de hacer milagros, prodigios, y todos los discípulos le seguían, pero en el momento de la dificultad es cuando ellos entonces comienzan a tener una fe circunstancial. ¿Qué es una fe circunstancial entonces? Para poderlo resumir, si está haciendo sol, estamos bien, pero si está lloviendo, estamos no tan bien. Si tenemos dinero, estamos bien, pero si no tenemos el dinero, entonces no estamos tan bien. Como que nuestra fe mengua, como que esa certeza y esa convicción mengua. Nuestra fe no puede ser circunstancial, nuestra fe debe ser estable, nuestra fe, como dice en la palabra, que siempre se ha relacionado la iglesia con un hogar, con una familia, con un matrimonio. Nosotros debemos estar en las buenas y en las malas. No podemos tener una fe circunstancial. Yo no puedo amar a mi esposa solamente cuando las cosas estén bien. Yo no puedo amar a mi esposa cuando los dos tengamos trabajo y cuando tengamos dinero para suplir nuestras necesidades. Nosotros debemos amarnos y también respetarnos, aun cuando la situación no vaya tan bien. Por eso es un compromiso, es una certeza, eso es una convicción. Yo a ella decidí amarla, es una decisión. Y la fe, nosotros debemos tomar una decisión de creer en Dios, pero también vamos a ser puestos a prueba en esa fe, y van a venir momentos fuertes, dificultades, y no podemos menguar, no debemos menguar, porque entonces estaríamos diciendo, Señor, yo te acepto a ti, siempre y cuando todo vaya bien. Señor, yo te acepto a ti, Señor, pero siempre y cuando los problemas se me acaben. Tal vez, hermano, inclusive los problemas, tal vez nunca se nos van a acabar los problemas, pero vamos a tener aquel que nos va a sacar cada vez y cada día de esos problemas, de esas dificultades. Amén. No sé en qué trabajes, no sé cuál sea tu problema. Ayer hablábamos con la pastora. Cada uno tiene su propia lucha. Cada uno tiene su lucha. Estuvimos hablando como con 3, 4 personas y cada uno nos contaba su propia lucha. El que tiene una empresa tenía una lucha. Ayer hablábamos de mi suegra.
Y ayer no le fueron los trabajadores a mi suegra. Y era una lucha porque tiene que coger un café. Y estábamos hablando con un empresario y se le dañó una máquina y tenía la lucha. Todo sucedió el día de ayer. Todo sucedió el día de ayer. Y le decía a mi esposa, cada uno tiene su propia lucha. Nadie sabe la lucha que otro tiene. Consideramos que somos los únicos que estamos pasando por la dificultad. La más dura es la nuestra. Y tú estás pasando por alguna dificultad, no sé cuál sea. Ese viento recio se ha levantado. Pero el Señor Jesús siempre estuvo con sus discípulos, así como lo está con nosotros. Él es el que enmudece, Él es el que calla. Él no impidió la tempestad. Él no impidió que sus discípulos fueran al mar. Él no impidió que se subieran a una barca. Él lo que sí prometió y lo que siempre hizo fue estar en medio de ellos, siempre. Siempre estuvo con ellos para liberarlos, para librarlos, para liberarlos, para fortalecerlos, para mostrarles la gloria en medio. Porque ¿dónde fue mostrada la gloria de Dios? Si no fue en medio del mar, en medio de las circunstancias. Entonces no podemos tener una fe circunstancial. No podemos entonces hoy decir, yo no vuelvo a la iglesia. Yo no vuelvo a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Si entre más voy, como que me va peor. Hermano, no. No, porque entonces estás diciendo que tú amas a Dios por lo que Él te dé. Tú amas a Dios por quien Él es para ti. Y Él es tu papá. Él es tu Salvador. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no podemos tener y no debemos tener una fe circunstancial. No debemos tener una fe circunstancial. Dice la palabra que al momento después de que Él le dijo al Señor, Señor, sálvame, el Señor Jesús extendió la mano y le tomó, le asió, dejándonos ver que en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad, la mano de Dios siempre va a estar extendida para nosotros. Es no perder esa convicción de que Dios siempre va a tener su mano extendida para ayudarnos. Fue un momento fuerte, claro que sí, porque tal vez el viento soplaba y soplaba fuertemente y eso fue lo que hizo que Pedro tuviera temor. Pero veo también cómo a pesar del momento, a pesar de la circunstancia, el Señor le mostró a Pedro que él no estaba solo, que la mano de Él estaba extendida para ayudarlo, para levantarlo y para sustentarlo. Eso es lo que no debemos olvidar en los momentos difíciles, que la mano de Dios siempre va a estar extendida para ayudarnos, sea la circunstancia que sea. Yo creo que todos hemos pasado por el momento en el cual nos ha llegado la dificultad. Y pareciera que nos estuviésemos hundiendo. Y nos hemos sentido confrontados, muy confrontados. Porque salimos de la iglesia, salimos de un devocional, salimos de un oaz, salimos de leer la palabra y somos confrontados. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos con una realidad y muchos se han desanimado. Hoy lo que me queda por decirles para cerrar este devocional es: no te desalientes, no te desanimes, no tengas una fe circunstancial, tampoco tengas una poca fe, sino que cada día tú puedas crecer en esa fe. ¿Dónde se fortalece la fe si no es en medio de la circunstancia? Es ahí donde se fortalece la fe. Amén. Y que hoy tú puedas decir: Señor, no me quiero desalentar, no me quiero desanimar. Es fácil decir: Señor, yo te amo a ti, gloria a Dios, cantamos, adoramos el nombre del Señor, cuando todo parece estar bien. Pero que cuando las olas se levantan y esos vientos recios se levantan, necesitamos fortalecernos y seguir creyendo. Que tú no mengues en tu fe, que tu fe no sea circunstancial. ¿Cuál es la fe circunstancial? La que va para donde el viento va. Amén. Que si va para un lado, sí, dependiendo de las circunstancias. Si está bien, yo estoy bien, pero si las circunstancias están mal, entonces yo también estoy mal. No. Que las circunstancias no afecten tu fe, sino que sea tu fe la que afecte toda circunstancia. Ahora, aquí hay algo particular que le pasó tanto a Pedro como a los discípulos. Los discípulos, dice la Biblia, que tuvieron miedo. Dice, dieron voces de miedo porque pensaron que no era Jesús, sino que era un fantasma. Y Pedro, cuando empezó a ver la circunstancia, también tuvo miedo. Y en la primera parte el Señor les dice a sus discípulos: tened ánimo. Es decir, no permitamos que venga temor, no permitamos que entre angustia, tengamos ánimo, dice la Biblia en esta mañana. Dice, yo soy. Tengamos ánimo. ¿Por qué? Porque el yo soy está contigo. Amén. Porque el yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, está contigo y está con nosotros. Y dice, no temáis, no tienes por qué tener temor. Dios está contigo. El Todopoderoso te acompaña el día de hoy. Él está con nosotros. Y con esta palabra terminamos. El gran yo soy, porque lo dice la palabra. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El mismo yo soy fue el que, cuando Moisés dijo, ¿y qué les voy a decir?
¿Que quién me mandó? ¿Que quién me mandó? Diles, yo soy el que soy, el gran yo soy. Y aquí se les está revelando. Para tu problema, tu angustia o tribulación, hoy el Señor te dice, yo soy. Y Él es suficiente. Ese yo soy es suficiente. Lo llena todo. Lo llena todo en todo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Dios, por tu palabra, por este tiempo devocional. Gracias, Señor, porque recibimos fortaleza. Nos vivificas y nos enseñas. Gracias te damos, Dios, que podamos caminar en esa fe. Señor, no somos hombres ni mujeres de poca fe. Señor, tampoco tenemos una fe circunstancial, sino tenemos una fe firme en ti, Dios. Que aunque vengan las situaciones, no dejaremos de creer, sino que nos mantendremos firmes, Señor, sobre esa roca. Te damos gracias en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Colocamos este día en tus manos, Señor. Declaramos en esta mañana que el gran yo soy, estará con nosotros todo este día, Señor. Venga la situación que venga la circunstancia que venga, el gran yo soy está con nosotros y nos dice, no temáis. Señor, gracias por este tiempo. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amada familia, que tengan un excelente día. Recordemos, mañana tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde en la congregación. Amén. Y el jueves nuevamente devocional, viernes ayuno, el domingo nuestros servicios habituales. Bendiciones para todos. Dios les guarde y que tengan un día lleno de la gloria de Dios. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga, que esté muy bien.